ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Yo sé que María quiere hablar del puro mundial. No. Es que No, llegó mundialera full. Dilo, María. creo que era más entretenido que otras cosas cuando uno prende la tele. Sin duda, ¿no? Y reafirmó el fenómeno futbolístico a nivel internacional. Creo Un poco el deseo de escapar de la... Creo que hubo partidos muy buenos, otros muy malos, pero otros muy buenos. ¿Y ustedes están como vivos del mundial? Aldo Schiapacase, ¿a ti te pasa después de un mundial? No. Yo nada. Te Porque considero encuentro una que- abstinencia. Sí. Yo de la liga de primera chilena La es coach. Chilean Premier League. La Chilean Premier League. Eso, quiero un Limache Calera a las 2 de la tarde. Yo estoy más entusiasmado por la primera vez. Pero bueno, Sin duda. ¿Verdad? por la Championship. Claro, Por la Championship. Pero no, tú... me alegra mucho que estés aquí hoy día, Danilo, porque tú más que nadie nos debe echar de menos el mundial porque tu experticia en el Congreso y seguir paso a paso cada una de las tramitaciones te debe tener sumamente entretenido. Lo de ayer fue casi un Inglaterra-Francia, ponte tú, ¿no? Todo entretenido para mí al menos. Igual hice un react de 4 horas Oye, mirando yo la... creo que fue más la Paraguay-Argentina sesión. esa cuestión, lo de ayer. Un Paraguay. Sí, podemos hacer un montón de simples. A chuleta limpia. Afortunadamente nos va a contar todos los chimentos que pasaron ayer en Danilo. Pero quisiera decir, en este programa, Grato ambiente laboral, como que tenemos a María Jarequemada, abogada experta en transparencia e integridad, Danilo Herrera, cientista político y socio director de Factor Crítico, José Antonio Valenzuela, abogado de la U, magíster en políticas públicas y director ejecutivo de Pivotes, que el programa de hoy está auspiciado por la palabra fome. Me gusta eso. Porque nosotros no lo somos. ¿Qué? Fome. ¿O sí? Depende de... Si no ¿No lo somos, encuentras? podemos actuar. ¿Tú no lo encuentras fome? Para el público ¿Quieren un panel fome? Te actuamos un panel fome porque sabemos actuar. Para el público de Pablo Aguilera, ponte tú, este puede ser un programa fome, ponte tú. No, pero tiene razón Danilo, Bueno. sabemos actuar. Sí. Vamos a partir por ahí. José Antonio, ¿tú crees que este es un gobierno de fome, eso, no? Estamos O hablando sea, de las declaraciones de Mara Cedini ayer que dijo que A básicamente... confesión de parte, como dice la ex vocera. No, yo creo que tiene una impronta probablemente menos histriónica y menos Menos histriónica que quién. que el gobierno pasado, que la ex vocera, que ayer vimos su histrionismo en cámara. Sí, pues yo creo que está claro que el estilo es un estilo más a la antigua, más sobrio, un poco más parco que el de otros gobiernos. ¿Para qué hablar del gobierno anterior? Pero fue la misma ex vocera la que dijo esto, así que ya no hay mucho espacio para discutirlo. Pero sí para comentarlo. Danilo, ¿tú consideras que este es un gobierno fome? Podría ser, sí, podría estar de acuerdo con Valenzuela de quién es de que este gobierno es un poco más fome de lo anterior, que era más bien... Danilo, 35 gotitas de endulzante. Había pura Necesita dulzor en su vida hoy en día. Pero que esta funa en público. Ya, sí, podría ser. Pero yo estoy pensando, o sea, lo que más me impresionó, además de la cuña de fome, ¿quién es esta persona del segundo piso que le dijo, actúa, Claro, echarle agua. O sea, actúa? dos opciones, pero hay una más que otra, creo yo. Uno de los tres personajes más importantes Yo políticamente creo del que país. solo según una. Le dijo, actúa, y le dijo que se deja de hablar huevada. No sé si se puede decir huevada en este horario. No importa, Ya lo ya dije lo dos dijiste, veces. sí, lo dijiste 2 veces. Y otras declaraciones como esa que pareciera ser que esa persona, que no nos revela el nombre, tenía el control de las comunicaciones del gobierno. Entonces uno podría suponer quién es, pero hay teorías conspirativas que también hablan de otra persona, entonces no tengo idea Yo de quién sabía que hablan. Danilo nos iba a traer las teorías conspirativas. Pero sobre el punto de fondo de esto, creo que una completa deslealtad, falta de código de una exministra hablar a esta altura, hablar mal del gobierno y de los funcionarios que están trabajando hoy día en La Moneda. No tiene ningún sentido político y eso
habla de lo mal que eligió el presidente Kast su gabinete, al menos las dos personas, y un par más, las dos personas que ya no están en el gabinete, lo mal que eligió, porque una persona que está en las decisiones comunicacionales del gobierno no puede decir estas barbaridades 2 meses después de salir. No puede. O sea, lo único, hasta, no sé, Felipe Kast escribió un libro, pero que no decía mucho, yo lo leí. Selume dijo mucho más. ¿Felipe Kast? O sea, sí, pues. Gonzalo Blumel. Perdón, Gonzalo Blumel. Sí, sí. Gonzalo Blumel. Felipe Kast todavía no ha escrito. Los confundo, que son parecidos. Gonzalo Blumel. No, pero le hago con Pamela Díaz, establezcamos un parámetro. Si esos son tus parámetros, está bien. Los libros que han salido del gobierno de Piñera, por ejemplo, desde Personas de Adentro, Selume dijo un poquito más, pero creo que siempre resguardando todos los códigos que anoche se rompieron en un programa que no voy a mencionar, pero que le ha hecho muy mal a la política chilena desde que existe. Y creo que termina cristalizando la participación de Mara Seguini en ese programa, porque ahí siempre estuvo su lugar y yo supongo que le van a abrir las puertas de nuevo en ese tipo de programa. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con libros como el de Mario Marcel o Carolina Toá, cuando hablan de Yo su leí paso los por el dos, gobierno. yo leí los dos y dicen cosas sabrosas más o menos, pero no se rompen códigos. María Jaraquemá. Sí, O sea, son 2 libros fome. claro. No, el de Carolina Toá es increíble. Yo pero he leído las bajadas de la entrevista, pero no vi la entrevista, porque a esas horas de la noche trato de concentrar mi cerebro en otras cosas, porque si no duermo muy mal. Más plácidas. Sí, leo y cosas así. evitar Entonces, pesadillas. claro, hago cosas fome. ¿ya? Haces cosas Hago fome. cosas fome. Entonces, lo que sí yo creo es que hay varias cosas. Primero, no hay un verdadero mea culpa. O sea, ella dice que su mea culpa es habernos sido ella, pero yo creo que eso es tirar siempre la pelota para el córner, pues no asumir las propias responsabilidades. Ella Cuando en dice esos test te preguntan cuál es su peor defecto, ser demasiado honesto. Cuando se los preguntan a las Miss Mundo. Sí. y además ella dice, no, yo tenía una carrera política. Yo no sé de qué carrera política habla. Yo creo que efectivamente ella es periodista, tiene un máster en comunicación política, es actriz, pero yo no creo que esas sean realmente las credenciales para ese cargo. Y de hecho dicen que su mejor momento, cuando la estaba como rompiendo, era cuando hizo la gira Regiones, que no es el rol de la vocera. Entonces yo creo que yo creo que hubo 2 problemas y que ella claramente no asume y se nota que está muy dolida. Uno es el diseño que se hizo, que efectivamente el diseño que se había hecho era que la vocería era controlada por el segundo piso. Y que ella era eso, era como un rostro, pero no era alguien que estuviera en el diseño de las comunicaciones, en la toma de decisiones, y Claro. por eso se veía esa desconexión entre ella, que era este rostro que vocereaba, y lo que efectivamente se estaba decidiendo. Entonces, ese sistema falló, y eso fue un diseño que hubo en el sistema. Y segundo, que yo creo que efectivamente ella no tenía el carrete político para haberlo hecho. Ella aprovecha de un poco como cuando le comparan con Camila Vallejo, que se le nota que es muy dolorosa esa comparación. Ella dice, bueno, si para hacerlo bien hay que mentir, yo prefiero hacerlo mal. Y creo que también es ignorar una trayectoria política que a uno le puede o no gustar la ex vocera, pero podemos concordar que sí tiene una trayectoria política bastante más larga, con harto más carrete y con temas peliagudos de por medio que yo creo que la hacían estar más preparada para ese rol, y bueno, duró los 4 años. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Y segundo, yo creo que esto de salir de los lugares tirando el mantel, tanto en la política como fuera de la política, yo creo que no está bien. Todos nos hemos ido más o menos contentos a algún trabajo, y yo creo que andar tirando el mantel no sé si es lo más óptimo, pero menos hacerlo, porque si tú vas a tirar el mantel, bueno, ya, hazlo bien. Pero esto de andar insinuando nombres, que lo único que hacen es llevar a la especulación, y puede que al final ese nombre no lo sea, también creo que es un poco como hacer la media. Entonces, y lo último es que también a mí me llamó mucho la atención cuando ella dice, hubo alguien que me pedía cargos políticos. O sea, ese es como... O sea, no sé dónde pensaba que estaba llegando. Claro, es feo que alguien diga, te voy a joder después en los medios porque no lo hiciste. Pero si ella hubiera estado bien evaluada, esa jodida no hubiera existido tampoco. Entonces, yo creo que nuevamente le voy a echar la culpa al empedrado, y creo que también, y esto le ha pasado a todos los gobiernos, muestra la dificultad que tienen ciertos ministerios que son tan claves cuando no tienen una mayor ligazón con los partidos políticos, que los partidos políticos no los defienden,
no lo sienten propio y al revés, como esos cargos les son apetecidos, muchas veces le hacen la cama, pero a ti te pueden hacer la cama en la medida de que tú también no lo estés haciendo bien. Y creo que ella nunca reconoce esa parte y efectivamente yo creo que no tuvo las competencias para el cargo. Pucha, yo conocí... Perdón, y una última cosa, perdón. Yo sí concuerdo en una cosa con ella. Yo sí creo, y esto está bastante estudiado, que a las mujeres en política se les exige mucho más y se es mucho más críticas con ellas y están mucho más sujetas a violencia digital y a otro tipo de violencias Comparación. en comparación Sí. con los hombres. Yo ahí sí concuerdo con ella, pero el de la base de que ella no desempeñó bien el cargo. Pero efectivamente, probablemente un hombre en la misma situación hubiera sido menos criticado y hubiera sido menos mofado que lo que fue ella. Sí, pero además hay que entender su currículum breve en medios de comunicación donde ella denostaba diariamente También. a sus copanelistas, gritaba, hay muchos videos muy chistosos, yo los Claro, pero recomiendo. yo no justifico que ella sea víctima de eso porque ella lo hacía. Claro, algunos dicen se está curando con la misma chichita o con la propia medicina, pero Quironismo, digamos. yo creo que efectivamente las mujeres están mucho más expuestas que los hombres, pero efectivamente ella fue parte de ese tipo de violencia y críticas totalmente destempladas de las que luego Y hacer un recibió. punto más, ayer en la entrevista vi a una persona con cero autocrítica. Toda la responsabilidad, este asesor del segundo piso, el parlamentario de Parece RN, porque no lo sabemos, Parece RN que le pedía cargo. Todo era culpa de otras personas. El dato que le dieron mal De Apablaza. de Apablaza, todo era culpa de otras personas. Y el nivel de pedantería, esto de, no sé si se fijaron, pero cómo estaba sentada como en el sitial, echada, como el nivel de pedantería para hablar de la política, como desde fuera, era increíble lo que pasó anoche. Me fijé más cómo estaba sentado sobre la barrita. ¿Quería agregar algo, José Antonio? Sí, a ver, a mí me pareció una entrevista delirante. Me la gocé de principio a fin. Nunca había visto... Como sentido del espectáculo, digamos. Sí, nada relacionado a este programa, salvo sus clips, pero ayer lo vi completita la entrevista. Me parece delirante, yo no sé cuál era el plan. Ella fue vocera, así que me imagino que había un plan, un objetivo que se esperaba cumplir con esta entrevista. Dudo que lo haya cumplido. Creo que Claro, para ¿qué lo- buscaba? ¿Qué buscaba? Sí, yo me puedo imaginar qué buscaba, pero estoy bastante seguro que lo que buscaba no se logró. Yo creo que si alguno tenía dudas de si ella era apta para el cargo que desempeñó, a la gran mayoría de esas dudas se le fueron ayer. Yo creo que mostró una grave falta de criterio, rompió código, dio una entrevista de mala calidad, donde yo creo que un entrevistador que no fue demasiado punzante la logró pillar mal parada en casi todas las preguntas que hizo. Y me parece que realmente uno de los efectos preocupantes que tiene esta entrevista, más allá de la anécdota y lo que nos podamos reír, es que deja en mala posición el criterio de quien la puso en el cargo. Yo creo que quedó muy en evidencia que es una persona que no está preparada para el rol que hizo. Fue esta entrevista como un niño que tiene que responder ante el papá y se excusa de todos los errores que ha cometido con malas excusas. Cero autocrítica, es bien impresionante la poca autocrítica, salvo que me faltó ser más yo misma. Y no, realmente me parece insólito. Yo creo que todos pierden con esta entrevista, salvo un partido, que quizás es por ahí de donde viene esta ofensiva. ¿Cuál? No entiendo. ¿Qué partido está? Está como Mara Cedini, Está como Mara el Cedini. libertario. No, en el bloque siguiente estaban los hermanos Kaiser. Ustedes podrán adivinar quiénes son los que salen beneficiados de todo este. Entonces, yo creo que esto es a costa de Mara Cedini, que cree que puede hacer un gran despliegue comunicacional en esta entrevista y lo hace pésimo, como también fue su trayectoria como ministra. Ya que estamos con analogía futbolera, ella como que todo lo plantea como un ensañamiento en su contra, una campaña orquestada para perjudicarla de estas personas de no sabemos si RN o no, o de estas personas que no sabemos si del segundo piso o no, que se ensañan con ella, la oposición que se ensaña con ella. Esto es como que el lateral al que le está pasando todo el rato por su banda crea que hay un ensañamiento contra él. Lo están haciendo justamente porque eres un flanco débil. O sea, la razón por la que ella fue objeto de críticas por la oposición, la razón por la que ella fue objeto de críticas de Fuego Amigo, es justamente porque no lo estaba haciendo bien. Ella nunca logró empoderarse en el cargo. Y entonces esta lectura donde hay un ensañamiento en mi contra, no, es porque eres el flanco débil del gobierno y la oposición pega por ahí. Y es justamente la razón también por la que se va tan tempranamente. Entonces,
yo creo que más allá de la ex ministra Sedini, que tendrá que rearticularse, tendrá que reflexionar un poquitito más respecto a lo que fue su pasada por la política, si es que quiere poder recuperar una carrera política. Yo creo que en política nadie está muerto, pero hay una reflexión que le falta muchísimo para madurar ahí. Yo creo que quien tiene que rearticularse y empezar a elegir mejor a sus nombres y a sus cartas es el gobierno. Esto le pega mucho más fuerte al gobierno que a la propia ex ministra Sedini. Yo creo que acá da cuenta de una decisión de poner a alguien que no estaba preparado, que finalmente termina hablando el criterio del presidente. Yo creo que eso es lo más complejo en este caso. Vamos a la mega reforma del gobierno que ha vivido ayer. Ah, pero no quiere cortar el tema más entretenido. Es que está sabroso. O sea, yo no sé si es más entretenido que lo que pasó anoche. Es mucho O más sea, entretenido. No, a ver. Te lo dice Danilo Herrera. Quien en el hemiciclo se haya gritado ladrones, corruptos, censura, ¿Tú quieres hablar del grato ambiente laboral? que la democracia cristiana haya tratado mentiroso al ministro de Hacienda, que el ministro de Hacienda haya de alguna manera desordenado los papeles de la democracia Estás enumerando cristiana? todas las cosas de las que tenemos que hablar, las promesas de los temas que hay que comentar. Sí, pero partí el programa diciendo que me alegraba mucho que Danilo estuviera acá porque tienes el cuadro completo, Danilo. Ayer, en medio de todo esto, y a propósito de exministra, pasó además, se aprobó la comisión investigadora en contra de la ministra Steiner. Sí. Se dice que se alargó el debate buscando que llegaran los parlamentarios que podían dar los votos para aquello. De hecho, tomaron palabras por cuestiones reglamentarias que no eran reglamentarias para hacer tiempo. Que llegaran los votos que se requerían para levantar. Y se terminó aprobando la acusación, o sea, la comisión especial investigadora. Winter levantó el caso Hungría en un esfuerzo desesperado por... Bueno, pero en definitiva, el tema es que pasó un nuevo trámite, el megaproyecto. Expliquémoslo en simple después de todo eso. Ok, No fue simple lo mío. la mega reforma tributaria, la llamada Ley de Reconstrucción Nacional del gobierno, terminó su tercer trámite bueno, más o menos. Se aprobó, ya se había pasado por la Cámara de Diputados, había pasado por el Senado, con muchos cambios, si lo comparamos a lo que había en la Cámara de Diputados. Entonces, ayer la Cámara tenía que revalidar todos los cambios que había hecho el Senado. Y entonces vamos a tener, o sea, se aprobó invariabilidad tributaria, se aprobó que le devolvamos la plata a las empresas que les cancelen el RCA, el permiso ambiental, y muchas otras propuestas que las podemos hablar una por una si quieren, pero se aprobó completa, y se aprobaron para que Aldo no pague contribuciones de su casa, de su primera vivienda. Y todos los mayores de 65 años como Aldo. Y entonces... Puedes remarcarlo una última vez. Sí, muy enfático con Aldo. Con la Pero edad. si Aldo lo dice siempre. Que además voy a tener pañales sin IVA de aquí en adelante. No, eso no te toca a ti. Eso no te Pero toca a ti. está a punto, digamos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Todo lo que tenía que ver con la compensación a los municipios no se aprobó. ¿Por qué no se aprobó? Porque la oposición consideraba que era muy poco y además no había acuerdo entre los alcaldes. El ministro Quirós, esto es relevante para la discusión, el ministro Quirós en la discusión del Senado a las 12 de la noche más o menos levantó la mano y dijo: hemos llegado a acuerdo con la Asociación de Municipalidades, esta es la nueva indicación, si ustedes quieren aprobarla, tienen que dar la unanimidad, porque había que dar la unanimidad para meter una indicación a la medianoche. No ocurrió la unanimidad, entonces esa indicación quedó en el cajón y ahora se debería levantar durante la comisión mixta, que es lo único que falta por aprobar. Esta compensación por tanta plata que van a perder las municipalidades. El supuesto acuerdo que tuvo Quirós con la Asociación de Municipalidades es con los alcaldes de derecha, porque la mayoría de la asociación la tiene la derecha en esta vuelta, entonces terminó siendo un acuerdo con alcaldes de derecha, que es legítimo, por supuesto, y eso pareciera ser que va a ser la salida de esta comisión mixta donde se va a discutir esta compensación, que no es solo una compensación, sino que hay varias formas de cobro, por ejemplo, que la tesorería cobre deudas de aseo
y que esa plata llegue directamente a los municipios, como que te cobre la basura en abril con la devolución de impuestos. Y hay otros mecanismos para rentas municipales, digamos, para que esta compensación ocurra. Esto, en corto, esto se debería votar hoy día. La comisión la derecha quiere sacarla hoy día mismo. Citar a las 3 de la tarde y despachar a eso de las 5, acordar esta redacción que ya está definida por el oficialismo, podría ser un copiar y pegar y ya está listo. Pero hay que ver si va a haber acuerdo en la sala con la integración de la comisión mixta. Eso de las 10 de la mañana se va a discutir eso. Después tiene que haber una comisión mixta, votar, discutir al menos algo, hagan un mono que sea, como que están discutiendo algo y después pasar por las dos cámaras, las dos salas. Yo no sé si alcancen hoy día, pero ese es el interés de tener... el interés del oficialismo y del gobierno para sacarlo hoy día y tener más o menos despachada la ley para una discusión posterior que va a ser el veto presidencial, que lo podemos hablar a la vuelta, y el Tribunal Constitucional. Estamos con María Jara Quemada, Danilo Herrera, José Antonio Valenzuela esta mañana. Analizar lo que significó el trámite parlamentario ayer y hacia dónde va la mega reforma después del alto. Porque tenemos que hacer una pausa. Sin duda. Y contarles que Claro y Netflix se unieron para darte la mejor entretención. Ahora que Netflix está incluido en los planes de Claro, ahorra y disfruta grandes contenidos pagando en una sola boleta. Disfruta con Claro y el respaldo de su red de fibra de Arica a Punta Arenas. Claro por ti, cada día mejor. Le ofrecimos, pero nunca supe si estaban de acuerdo. ¿Sí, no? Ok. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. No nos queda otra. Sí, no les diste mucha alternativa. Como me dice mi hijo. Soy como Quirós. Yo a veces le doy gracias por acompañarme. No tenía otra opción, mamá. Sí. Y Locker Medical de Maletec es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada, porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. En invierno hay dos tipos de personas, las que ponen una frazada y las que aprovechan las ofertas del carnicero para cocinar. Encuentra a los maestros en la región metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Higgins y el Maule. El carnicero, maestro en carnes. Bienvenido a una nueva era de empresas, señor empresario, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. María Jara Quemada, Danilo Herrera, José Antonio Valenzuela están esta mañana con nosotros, País ADN, y quedamos en el análisis de lo que había acontecido ayer en el Parlamento con un nuevo trámite de la mega reforma. María Jara Quemada. Yo creo que fue más exitoso para el gobierno de lo que se anunciaba. O sea, en teoría Mejor de lo que ellos esperaban. Claro, y de lo que se estaba viendo con los votos, lo que había dicho el PDG, etcétera. Supuestamente iban a ir más puntos a la mixta y terminó yendo solo uno, que entiendo que es uno menos peliagudo. No es el corazón de la reforma. No, y yo creo que hay interés de la oposición de llegar a acuerdo con esto porque es un tema complejo. El corazón de la reforma, María, yo sé que voy a decir algo que me carga cuando lo dicen los panelistas, pero ya lo hemos conversado antes, va al Tribunal Constitucional. El corazón va al Tribunal Constitucional. Parte del corazón va al Tribunal Constitucional. Hay otras partes que ya van a ley. En el la fondo, bajada de impuestos la baja ya de impuestos es. y la integración ya son. La integración también. Y claro, está el tema de, ¿cómo se llama? De la invariabilidad y de ese seguro, como dijo el ministro Quiró. Ese seguro público a la chilena, solución a las chilena empresas que para no ocurren problemas en ninguna chilenos. parte del mundo. Dicho por el mismo Quiró. Porque, porque ningún país del mundo tiene el sistema de evaluación ambiental que tenemos nosotros. Pero el subsecretario en la Hacienda mismo decía que con suerte un 2% de los proyectos les pasaba, eran anulados. Esa es la razón. Y por lo tanto, yo no creo, pero bueno, da lo mismo. Imagínate cuántas empresas y asesoría fantasmas van a ver. Yo creo que no había evidencia suficiente para inventar, como dijo el subsecretario de Hacienda, una solución a la chilena, pero esto lo va a resolver el Tribunal Constitucional. Yo creo que fue más exitoso para el gobierno de lo que se esperaba. Ahora, yo creo que obviamente en este tipo de negociaciones y en este tipo de tramitaciones quedan heridos en el camino. Yo creo que el ministro Quirós va a tener dificultades en el futuro en negociaciones con la oposición luego de lo que pasó con el PPD. Yo creo que ahí hubo, y se comentó harto anteriormente, las semanas previas, pero yo creo que ahí hubo un error grande de frustrar la negociación por tratar de bajar un punto más la baja de impuestos.
Y creo que también van a haber fracturas importantes en la propia oposición. O sea, ahora se ven todos unidos yendo al Tribunal Constitucional, pero lo del Partido Socialista fue un tema interno y también lo que ocurrió en el PPD. Yo creo que, y de hecho, como han dicho propias personas del PPD, que fue un error grande porque finalmente terminaron negociando, les tiraron huevos por terminar negociando y al final ni siquiera se concretó la negociación a la que habían llegado. Y creo que también hay cierta fractura o hay ciertos heridos en el camino con los alcaldes y las alcaldesas. O sea, ahí habían alcaldes y alcaldesas del oficialismo que se van a ver afectados por la reforma, que trataron muchas veces de llegar a acuerdo con el gobierno y que no se logró. Ellos no quedan satisfechos con esta compensación, porque esta compensación es al fondo común. Pero hay muchas otras compensaciones que no se logran y, de hecho, municipios que tienen más recursos van a ver mermados esos recursos que tampoco les sobran para muchas cosas. Entonces van a tener, y lo decía acá el alcalde de Providencia, van a tener que ver cómo solucionan ciertos temas con plata que no tienen. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora, además de toda esta situación de desastres naturales que van a continuar, mañana se prevé que entra la tercera tormenta de 4. Yo creo que eso, por ejemplo, son temas que se van a ver afectados con una mega reforma. Porque el Estado va a tener menos ingresos, los municipios también van a tener menos ingresos en el futuro, y estas cosas van a seguir ocurriendo frente al cambio climático, y yo quiero ver cómo el Estado va a responder ante este tipo de situaciones. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que a mí me preocupan. Creo que también el rol del PDG no queda muy claro para futuras negociaciones. Creo que Chile Vamos ahí le estuvo tratando como de tirar un poco el mantel también al PDG, y el PDG tampoco queda claro porque, como decían, Chile Vamos estaba cobrando 2 veces. Yo creo que no estaba cobrando 2 veces. A mi juicio, la negociación del PDG inicial siempre fue por la aprobación en general. Sí, entonces, y fueron transparentes en ello. Yo creo que la negociación del gobierno no fue muy hábil en ese sentido, de contar con los votos para la general, pero no para después. Entonces hay que ver ahí qué pasa. Y lo otro es, yo creo que se están generando, pero equivocarme, pero según lo que le he leído a muchos economistas bastante transversalmente, creo que se están generando mucho más expectativas de lo que se puede lograr en crecimiento y en inversión con este proyecto de lo que quizás realmente se va a lograr. Y creo que eso puede ser un problema a mediano plazo para el gobierno, porque estamos viendo que una de las mayores insatisfacciones de la ciudadanía con el gobierno es precisamente cómo ha liderado estos temas y la situación económica y el tema de la inflación y el tema de los sueldos, etcétera. Y acá se está prometiendo algo que, según toda la evidencia internacional y según muchas personas expertas, incluso de personas cercanas a Chile Vamos o al sector de la derecha, no van a tener el retorno que el gobierno tanto anuncia, y eso puede ser un problema el día de mañana. José Antonio Valenzuela. A ver, hay muchas cosas que voy a tratar de no repetirme con lo que dijo María y también con la buena explicación que dio Danilo de cómo funcionó esto. Yo creo que el corazón de la reforma de la ley de reconstrucción ya es ley. Lo que se está discutiendo son temas que son un poquitito más accesorios, haciendo la salvedad de que hay 2 normas importantes que se van a ver en el Tribunal Constitucional. Yo creo que es muy legítima la discusión respecto a este reembolso de RCAs que se invalidan, pero solo para que quede claro, la importancia de que sean tan poquitas las RCAs que en la práctica se invalidan es justamente que generan estos riesgos que son bajísimos. Un 2% de la inversión están generando efectos sistémicos muy importantes porque los titulares postergan la construcción de sus proyectos varios años, porque un proceso judicial puede tomar 3 o 4 años, en promedio eso demora, a pesar de que en la práctica casi nunca se invalida. Por eso tiene sentido un seguro. Yo creo que ese seguro se podría haber hecho mucho mejor. Era una norma importante que requería un poquitito más de pausa en la tramitación y hacerlo bien, porque generalmente un seguro, quien contrata un seguro paga una prima, acá no hay prima, quien contrata un seguro tiene ciertos eventos. Que esto es un seguro pagado con la plata de todos los chilenos. Por eso. Yo creo que esto va a requerir... Nunca antes visto. Y probablemente va a haber que hacerle ciertos ajustes, pero es relevante que sea tan poquito los casos en que pasa, porque el fisco no va a responder con su patrimonio tantas veces. Ojo que hay muchos expertos que dicen que esto puede generar un incentivo perverso de mayor rechazo. Yo estoy pensando por el en temor hacerme a una... eso. Entonces, ojo de mayor rechazo por el temor que va a generar después el pago de la anulación. Entonces, ojo también que a veces por eso es que pueden tener muy buena intención las propuestas, pero en la práctica la implementación genera el efecto adverso. El incentivo de empresas que generen malos proyectos o empresas paralelas que asesoren de mala gana o con menos horas de las que deberían a estos proyectos, porque después saben que esto, aunque se rechace, va a llegar la plata de vuelta igual. Ese incentivo Danilo, me lo han levantado
levantado varios economistas relevantes de este país. O tú o la María están equivocados, porque no pueden ser las dos. No puede haber un incentivo a rechazar los proyectos de la evaluación y al mismo tiempo incentivo a presentar malos proyectos. Porque acá a muchos se le olvida que hay un proceso de evaluación largo y exhaustivo, dura casi 2 años. Te hacen preguntas de todos los ámbitos y niveles. ¿Es posible que el SEA se ponga un poquitito más quisquilloso para aprobar un proyecto? Es posible. Lo que tú dices lo veo súper improbable, porque acá hay un proceso de evaluación exhaustiva. Nadie va a querer aprobar un mal proyecto para que luego se invalide. La Corte Suprema además levantó alerta al respecto de este tema en particular y dijo que ponía en cuestión, estoy parafraseando, ponía en cuestión a los tribunales ambientales porque, claro, cuando un tribunal quita una RCA, lo que está diciendo al mismo tiempo es que el Estado tiene que indemnizar a la empresa a la que le está quitando el RCA. Y hacer un punto en eso en particular, ojo que este artículo en particular tuvo 7 redacciones diferentes, todas desde el Ejecutivo. Todas. Entonces, como yo creo, estaban Danilo, armando esto a la marcha, estoy de acuerdo con Valenzuela que dice que esto está mal redactado y hay que hacerlo. Yo creo que esto admite mejoras y probablemente va a tener cambios después. Yo creo que va a haber una pequeña reforma a la reforma. Pero para terminar con la reflexión, yo creo que acá el corazón del proyecto se aprobó. No tenemos que terminar, podemos seguir. El corazón del proyecto se aprobó. Yo creo que es probablemente la reforma más ambiciosa y más relevante que ha generado un gobierno de derechas en la historia de este país. De eso estamos hablando, esa es la magnitud del proyecto de ley que se aprobó. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice María. Yo creo que este no es un proyecto que garantiza crecimiento económico, pero sí es un proyecto que puede atraer inversión de forma importante para romper una cierta tendencia de letargo económico, de poco crecimiento. Puede generar un shock de inversión que permita cambiar la tendencia negativa que estamos viendo. Y no va a lograr más que eso si es que no viene acompañado de otras cosas. Pero es muy importante lo que se está haciendo. Y yo no he visto ningún economista de centro derecha, al menos, que no reconozca la importancia que tiene este proyecto en los incentivos que genera. Ahora, después de eso, yo esperaría una agenda ambiciosa e importante en otras reformas que se necesitan para crecer. En materia laboral, que el gobierno ya ha anunciado algunas cosas. Lo presentó ayer. En materia educacional, que ese crecimiento a largo plazo y que en general los gobiernos no quieren verlo, pero que es muy importante. En materia institucional, porque se necesita un Estado con capacidad institucional para que todas estas reformas hagan sentido al inversionista, generen cierta estabilidad, todos los actores de la economía puedan confiar en que las reglas del juego se van a respetar. Hay cosas que son de muy largo plazo, pero quizás tanto más importantes que esta reforma, como es cómo funciona el sistema político, los tribunales de justicia, el empleo público, todas esas materias. Hay problemas ultra y archidiagnosticados que hay que hacerse cargo, pero para los gobiernos hay poco incentivo porque son de demasiado largo plazo. Los resultados no se ven en 4 años ni en 8. Pero uno ¿Este gobierno tendría ese incentivo para levantar esos temas? Por eso yo creo que en parte por la razón por la que existen instituciones como Pivote, porque hay que empujar estos cambios que son impopulares. Ningún gobierno tiene mucho incentivo a hacerse cargo de esta reforma. A mí me da la idea, Toño, de que al revés, de que el gobierno no cree mucho en despolitizar el empleo público y separar la administración de los cargos de confianza. De hecho, al revés, en el tema de pero que yo lo que he escuchado acá incluso menos. En el tema de ADP, acuérdate que querían que todos los primeros niveles, de hecho vimos algo que yo creo que nunca se había visto, que era que el director del Servicio Civil, nombrado por el presidente de la República, tuvo una opinión totalmente contraria a los consejeros del Servicio Civil, y era que todos los cargos de primer nivel fueran balas de plata, es decir, que desmanteláramos el sistema de alta dirección pública y volviéramos al 100% de confianza, porque seamos claros que el sistema de alta dirección pública combina el mérito con la confianza, no es 100% mérito. En el fondo tú puedes nombrar a la persona que esté en tercer lugar porque es de tu cercanía y después la puedes sacar rápidamente nuevamente. Entonces, yo creo que al revés, que las señales que se han dado es que se quiere volver mucho más hacia a una administración de confianza política, más que las reformas que tú señalas y que Pivote estoy de acuerdo. propone. Yo creo que en materia de institucionalidad pública no se ve un interés por tomarlo como una parte de la agenda para volver a crecer. Yo creo que este gobierno tiene una visión de cómo se retoma el crecimiento, a una visión a la que le falta un poquitito más de complejidad, pero lamentablemente yo creo que no habíamos visto en el gobierno anterior una visión de cómo crecer. O sea, no habíamos visto un impulso de cómo se revierte una tendencia que yo creo que estamos todos de acuerdo que es una tendencia preocupante. Acá hay un camino que está muy enfocado en la inversión y en el empleo. Yo creo que necesita más robustecerse con otras medidas. Hay que persuadir al gobierno
de que es necesario un poquitito más que la inversión y el empleo. Yo creo que la educación es esencial, que la inversión, la innovación, la capacidad del Estado para acompañar este esfuerzo por crecer, pero estamos viendo algo, o sea, algo se remueve para lograr lo que hasta ahora parece muy improbable, que es revertir una tendencia de estancamiento. Sí, lo que pasa es que lo que preocupa también es que lo que han dicho muchos expertos, incluso de tu sector, y personas que son bastante cercanas a Pivote, es que si bien concuerdan con el diagnóstico, las medidas no necesariamente apuntan hacia eso. Entonces, yo nuevamente vuelvo a decir, y le dejo la palabra a Danilo, que había levantado la mano, y perdón por saltármela, es que se están creando expectativas que no necesariamente se van a cumplir, y eso puede ser un disparo en los pies para el gobierno, pero también para la clase política, porque nuevamente se le va a decir algo a la ciudadanía que queda expectante y que lo va a ver insatisfecho. Me voy a hacer cargo de lo que dice María. Yo creo que el gobierno no tiene problemas con que levantar altas expectativas y romperla ante la ciudadanía. Ya lo vimos con los 300.000 migrantes, lo hemos visto con esto de que no los vamos a abandonar, pero estamos quitando financiamiento de colegios y hospitales. Hay espacios donde el gobierno ha levantado expectativas y después no tiene problemas con frustrar esas expectativas. Y a corto y mediano plazo eso va a ocurrir con esta mega reforma. O sea, el Estado va a tener menos plata gracias a esta mega reforma hasta el 2032, si es que los cálculos de Quirós son correctos. No hay que acusarlo constitucionalmente si es que los cálculos son malos, pero los cálculos que él mismo dice, el Estado va a perder plata año a año hasta el 2032 con esta mega reforma. Eso dicen ellos mismos. Entonces, hay un problema aquí porque están haciendo, y ahí también estoy de acuerdo con Valenzuela, este es un gobierno revolucionario o contrarrevolucionario, como lo quieran llamar, pero obviamente esto es completamente ideológico y es respetable, de hacer el Estado más chico, que el Estado tenga menos participación, que las escuelas tengan menos plata para sus estudiantes, que los hospitales tengan menos plata para los enfermos. Es parte de achicar el Estado y hacer claro, la derecha va a decir es que con menos plata a veces se puede hacer más, como lo dijo el ministro Quirós, pero difícil, lo veo yo. Si ustedes lo pueden hacer en sus propias economías familiares, adelante. Yo creo que eso es difícil. Y sobre lo revolucionario, contrarrevolucionario de este gobierno, no solo en lo económico, de lo que estábamos hablando, también en lo laboral. Ayer se presentó, es raro esto, porque ayer se presentó el proyecto de reforma laboral. Yo todavía no me la he leído, así que no voy a hablar del tema, solo levantar el punto de que ya se presentó ayer. Raro, justo el día que apruebe la mega reforma, que presenta un proyecto en el Congreso, pero está bien. ¿El de la flexibilidad? 52 claro, horas. Flexibilidad laboral, 52 horas, es que también se ha hecho una caricatura al respecto. Yo me quiero hacer cargo de esa caricatura. No son 52 horas y la legislación actual lo permite con hora extra. No me voy a hacer cargo de esa caricatura, pero quiero leer el proyecto antes de hablar de él. Y también hoy día se discute hasta total despacho en la Comisión de Educación los cambios al sistema de admisión escolar. Las indicaciones ayer las estaba viendo, anoche las estaba leyendo, las indicaciones del gobierno cambian completamente su primera propuesta de cambiar el sistema de admisión escolar porque se dieron cuenta que no había nadie en el mundo educativo que apoyara la primera propuesta, y ahora están cambiando. Reculando un poco. Sí. Reculando. Pero sí hay cambios importantes. Ahí ya te mencioné 3 espacios donde el gobierno está haciendo cambio revolucionario o contrarrevolucionario en el país. Mira, pareció lo que pasó en el gobierno anterior también, que ¿Y qué cambio revolucionario hizo el gobierno de lo intentó, había muchas ideas que cambiaron. No, después, pero hablando en serio, después de que ganó el rechazo, ahí está. No hizo ningún. Y el gobierno no presentó ningún proyecto de ley completamente revolucionario. O sea, voy a decir una locura. El gobierno de José Antonio Kast
es muchísimo más revolucionario que el gobierno de Gabriel Boric. Muchísimo más. Porque el proyecto revolucionario del gobierno anterior venía en una constitución que se rechazó. Yo creo que acá hay claramente una apuesta de este gobierno por volver a crecer. Es una apuesta que tiene buenas razones de fondo en las que está sostenida. Un salto de fe. No, no es un salto de fe. Tiene buenos argumentos en lo que está sostenido y es atraer inversión. Quien quiere invertir en Chile tiene un catálogo de países en los que puede invertir y el retorno que le puede ofrecer cada país es la decisión que va a tomar y lo que justifica si voy por Chile o voy por otro lugar. El número de inversiones que se van a volver más rentables con este proyecto aumenta. Yo creo que eso es innegable y por lo tanto acá va a llegar un shock de inversión y la pregunta es ¿qué más vamos a hacer para que ese shock de inversión no quede en una cosa de corto plazo, chica, sino que se pueda transformar en algo más estructural? Y eso es lo que se está haciendo. Esto es como cuando uno tiene un estancamiento laboral y decide hacer un estudio, certificarse, hacer un diplomado. Por supuesto que va a reducir los ingresos en el corto plazo, pero la apuesta es que eso nos permita crecer en el futuro, porque la única forma... No, pero solo para terminar la idea. La única forma... dice que eso va a ocurrir. No, pero Ignacio Briones es un apoyador de esta propuesta, María. No de todo, por supuesto, porque es una propuesta que incluye 10, 15 cosas distintas, pero en el grueso, yo escuchaba a Ignacio Briones... Pero él mismo no estaba de acuerdo con reducir los ingresos estos 10 años. Lo que él plantea es que es una reforma necesaria de aprobar, y yo estoy de acuerdo, y que tiene que ser compensada, y este gobierno se la jugó por compensarlo con una reducción del gasto más que con aumentos de impuestos en otros lados. Y la deuda. Y yo creo que aplica a una lógica similar a la de quien quiere certificarse, hacer un gasto por una certificación para aumentar sus ingresos en el futuro. Por supuesto que eso genera una reducción de sus ingresos actuales y por supuesto que eso tiene que compensarse, pero probablemente se compensa apretándose el cinturón por un tiempo. Es lo que tenemos que hacer como país. Yo creo que no he visto una visión alternativa de cómo Chile vuelva a crecer del mundo progresista, centro-izquierda. La verdad es que hay una ausencia de proyecto y una crítica visceral a todo lo que se plantea que implique mayor inversión, que por supuesto beneficia a los ricos, pero con la idea de que esto pueda generar progreso para todo el país, porque no estamos en un mundo de suma cero, donde cada peso que le llega al inversionista se lo quita a los trabajadores. Se puede crecer y que tanto inversionista como trabajador progresen. Eso es lo que se generó con el crecimiento económico entre el año 1990 y 2010. Pero a mí me tiene impresionado el discurso donde todo es suma cero, donde lo que gana uno se le quita al otro. Así no funciona y es la única forma de que nosotros podamos esperar un futuro un poco más optimista es que el país salga adelante y todo nos vaya bien. Yo estoy de acuerdo con el fondo de lo que tú dices. Lo que pasa es que no necesariamente estoy de acuerdo con las medidas que van a llevar a eso. Yo creo que esa es la diferencia. Y te insisto, lo he escuchado de economistas de tu propio sector que efectivamente dicen que mucho de esto, y hoy Chile en muchos temas, por ejemplo en salud pública, no tiene un gasto exorbitante, todo lo contrario. Claro, ¿se puede ser más eficiente con el gasto? Obvio que sí, pero reducir el gasto no necesariamente vaya a dar a ser más eficiente. Y además la duda que genera es dónde se va a recortar estos ingresos que se dejan de tener. Cuando las necesidades siguen ahí, cuando ya ha habido temas importantes y que se está recurriendo a deuda. Entonces, yo creo que hay ciertas contradicciones que no están resueltas y efectivamente, ojalá, Toño, se vea ese shock de inversiones y ojalá efectivamente el país empiece a crecer más. Pero yo, no siendo experta en este tema y de todo lo que he escuchado de todos los sectores para tratar de informarme más, la gran mayoría pone la duda sobre que esto va a generar el efecto deseado y yo creo que estamos viendo ahora con estos desastres y todo que cortar un ingreso tan relevante para el Estado puede ser algo muy problemático y que vamos a ver mañana en qué se va a traducir. Yo quiero hacer un comercial, perdón. ¿Comercial? O sea, una pausa comercial. O sea, nos vamos a ir a la pausa, pero o sea, un anuncio. No, es que me acordé de lo que decía María. Ustedes se pueden meter a recorteshacienda.cl, donde subí los 200, ya no me acuerdo cuánto eran, a ver, 207 decretos de recortes e incrementos que ha hecho el Ministerio de Hacienda y que tienen toma de razón de la Contraloría. Ustedes se pueden meter ahí y hacen clic en el Ministerio y aparecen para abajo todos los oficios donde están los recortes. Por ejemplo, si uno hace, ¿dónde vamos a recortar? Que esa era la pregunta de Mario. Si uno hace, no sé, vivienda, y uno hace clic en el decreto, puede ver que recortaron todos los... muchos subsidios, aquí está el detalle, pero todos los subsidios de todos los servicios en todas las regiones.
Entonces ahí está el detalle, cuánto se recortó en cada uno de los ministerios y servicios públicos también. Los gobiernos regionales también le recortaron, también a los gobiernos regionales que están sufriendo una catástrofe hoy día, también les recortaron, por supuesto. Y seguramente van a hacer mucho mejor su pega de reconstrucción con menos plata que ahora. Quiero terminar con un tema que se dio a conocer ayer. Donald Trump anunció que su candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas es Gianni Infantino. Delirante. Pero, no, la pregunta es, Yo creo que al señor Infantino económicamente no le conviene. de cara a esa elección, ¿el gobierno de Chile debería apoyar a su socio Donald Trump o a El gobierno de Michelle Chile debiera mantener la palabra que dijo. Yo creo que fue un error tremendo no apoyar a Bachelet, pero se comprometió que no la apoyaba a ella ni a nadie. Bachelet? ¿Ni a Gianni? No, pues. Y Yo si creo que Trump llama a la moneda y le dicen... Yo creo que Gianni no va a aceptar, va a estar muy honrado, pero no va a aceptar esto porque yo, insisto, económicamente, Aldo, dudo que le convenga. Pero además Gianni Infantino puede ser reelecto ahora por un periodo más en la FIFA. O sea, listo, tendría que el próximo renunciar año. a eso. No, yo creo que estas son las locuras de... Pero decirle que no a Donald Trump tiene sus costos. Pero es que tampoco nada le Puede garantiza hacerlo que elegantemente salga como lo hicieron los jugadores de España cuando lo movieron para el ladito. Lo movió Gianni, en realidad. Porque No, él lo sacó de más allá, pero él se estaba poniendo hay en una medio. vieja máxima Estaba que dice poniendo no se en le medio dice y no el al capitán presidente. lo pasó amablemente al ladito, así como... Pero además que el acuerdo tácito es que el próximo secretario general va a ser Mujer y mujer y latina. de No, eso Latinoamérica. no. Gianni Infantino es capaz de ponerse peluca para satisfacer a Donald Trump. Bueno, en fin. Y cambiarse el apellido, ese es tú. Oye, yo prometí que iba a mandar un pequeño saludo a mi amada Por esposa favor. que está de cumpleaños el día de hoy. No te puedo creer, pero mándalo como corresponde, Paula. José Antonio. No, cumple 34 años de una maravillosa vida, así que le mando Hablando de 34 muchos 4 saludos. años. Qué joven. Sí, qué joven. Sí, y se ve menor. Qué envidia. ¿Van a empezar Se a ve muy cuestionar a la joven. gente que se casa con personas más jóvenes? ¿Por qué lo dices? Bueno, Por Aldo, él, po. Aldo, Oye, ya no vaya a pagar que la casa esté inscrita a contribuciones. tu nombre, Aldo. ¿Ah? Que la casa esté inscrita a tu nombre. Ya no vaya a Oh, pagar ¿verdad, po? contribuciones. ¿De quién te has inscrito la casa para no pagar contribuciones? ¿Hoy? Sí. A mi nombre. Muy bien. Ya. A fin de año, Y nombre de ojo mi que- señora. Yo quiero pagar impuestos. Ojo que es voluntario. Yo sé- Eso yo te iba a sé- decir, yo sé Aldo. que soy raro. Oh, Pero a mí me parece que quitarme la posibilidad de pagar esos impuestos es una tontera sin límite. Quitárselo a don Andrónico tal vez no, pero quitármelo a mí es una tontera sin límite. es que Andrónico puede invertir esto y así hacer crecer el país. Por supuesto que eso va a ocurrir. María Jara Quemada, Danilo Herrera y José Antonio Valenzuela han estado esta mañana con nosotros en País ADN. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias. Por la altura del debate. La altura del también. debate. Una gran Mara- altura Mara del debate. Fedini Fue un te debate manda fome. saludos. Fue un debate fome. Un debate fome y eso nos gusta. Ahora tú. ¿Sabes qué me impresionó mucho? Alguna vez cuando fui a Brasil vi un inmenso letrero en una muralla que decía "O povo morre de fome". El pueblo se muere de fome. Y a partir de ahí tuve que entrar. Fome en Hambre. es hambre, sí. Y dicen que ahí un periodista Un periodista deportivo. Sí, es rara la cosa. Los periodistas deportivos son raros. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.